Amén. Bueno, un buen deseo. Hoy el título es Un buen deseo. Un buen deseo. ¿Qué deseas en la vida? ¿Qué deseas en la vida? Imagínate que vas caminando por un desierto y te encuentras una lámpara maravillosa. Una lámpara de un genio maravilloso. Y te encuentras la lámpara y ¡wow! Parece la lámpara de Aladino. Y coges la lámpara y la frotas, la limpias, y dices, ¡ah! Está llena de polvo, y la limpias. Y mientras estás limpiando, sale el genio de la lámpara maravillosa. Y sale el genio y te dice, ¿cuál es tu deseo, mi amo? 3 deseos te concedo. Bueno, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál sería un buen deseo? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Con qué tendría que ver o con qué tiene que ver lo que tú deseas? El deseo de tu corazón. ¿Tiene que ver con posesiones? ¿Tiene que ver con trabajo? Hay quien desea un buen trabajo. Y más en estos tiempos de crisis y de dificultad económica. ¿Tiene que ver con posición? Una posición de honor, de reconocimiento. ¿Con tener un puesto destacado o de notoriedad? Donde todos te miren y te vean y te admiren y digan ¡wow! ¡Qué bueno! Tiene que ver precisamente con eso, con tener fama, con ser poderoso, con tener aceptación de los demás, con tener éxito, con ser admirado. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál sería tu mejor deseo? Yo quiero que tú pienses en algo bueno que quisieras hacer. O incluso un pasito más adelante. Porque ya no se trata de tener ni de hacer. Se trata de ser. ¿Cuál es el mejor deseo, lo que tú desearías ser? ¿Quién quisieras ser? ¿Qué es lo que deseas ser? ¿Qué desearías ser? Yo desearía ser. ¿Qué desearías ser? Esa es la pregunta. Yo desearía ser el presidente de Estados Unidos, o el presidente de España, o el presidente de Mongolia. No sé si hay presidente en Mongolia o no, sinceramente. Para ser el presidente de todos los mongoles. No me malinterpretéis, vale. Espero que no nos esté viendo ningún mongol a través de Facebook o de YouTube, que se pueda mosquear conmigo. De hecho, si fuera Dios mismo el que te preguntara, ¿qué sería bueno desear hacer? Y más concretamente, ¿qué dice Dios sobre algo que es bueno hacer? ¿Cuál es un buen deseo? Hay muchos buenos deseos. Yo no voy a hablar del mejor deseo, que pensé titularlo El mejor deseo, pero sí de un buen deseo. Hay muchos buenos deseos. Hoy quiero compartir contigo un buen deseo. Un buen deseo. La semana pasada estuvimos hablando de una palabra fiel y vimos que Dios dice que es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo añadía, de los cuales yo soy el primero. Yo digo, y si Pablo era el primero, yo soy el segundo, y tú deberías decir, y yo el tercero, y el otro el cuarto, ¿vale? ¿Os acordáis de esto, no? Y aprendimos con ese mensaje, con esa palabra, lo que significa que una palabra es fiel. Cuando Dios dice palabra fiel, una palabra fiel es un mensaje verdadero, un mensaje de grandísima importancia, que nos da la seguridad de que eso es, esa palabra, que eso que Dios habla, es un fundamento firme, estable, un fundamento sólido sobre el que podemos edificar nuestra vida con total seguridad para desarrollar nuestra fe y nuestra conducta. Lo que creemos y cómo vamos a vivir, cuál va a ser nuestra actitud, nuestra actuación en base a eso que creemos. Entonces, una palabra fiel es algo firme, seguro, estable. Algo que nos da confianza, algo sobre lo que podemos trabajar y actuar y desarrollar nuestra vida.
Pablo dijo eso de palabra fiel en la primera carta a Timoteo, y en esa carta a Timoteo, sabéis que Pablo entiende que le queda poca vida y quiere que Timoteo se encargue y tome las riendas, especialmente de la iglesia en Éfeso. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que ordenara las cosas que estaban funcionando mal en esa iglesia, para que la pusiera en marcha. Y Pablo quiere que Timoteo sea un hombre bien preparado para que se encargue de hacer la obra de Dios. Y en esta carta Pablo le está dando a Timoteo directrices, le está mostrando las cosas importantes, los mensajes importantes que tiene que hacer, las cosas importantes que tiene que hacer para edificar la iglesia en Éfeso. Y en primer lugar, y frente a las falsas enseñanzas, le dice: déjate de rollos patateros. La palabra fiel, lo verdaderamente importante es que Cristo vino para salvar a los pecadores. Eso es lo más importante, porque corrían doctrinas, etcétera, etcétera, que decían verdaderos disparates y barbaridades. Y entonces, esa es la primera palabra fiel que le dice. Pero luego Pablo sigue hablando, y está hablando del comportamiento de los cristianos en esa iglesia, y le está diciendo cómo tiene que hacer para que sus vidas se adecúen a lo que es el mensaje del cristianismo, del verdadero discipulado, de la verdadera forma de seguir a Jesucristo. Y Pablo detecta y habla de un problema que surge, y el problema es que algunos naufragaron, dice la Escritura, en cuanto a la fe. Es decir, que se apartaron, que perdieron su fe, que perdieron de vista el norte, que no supieron cómo seguir adelante. Y entonces, frente al problema de los que naufragan frente a la fe, o en cuanto a la fe, y cómo actuar frente a ello, resulta que Pablo, en esta misma carta a Timoteo, establece otra palabra fiel. Y esta la vamos a leer. Esta está en la primera carta de Timoteo, o a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a buscarlo, vamos a leerlo, porque me sorprendió. Sinceramente, la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, esa la sabía, la entiendo, no me ha sorprendido, la creo, la creía, pero esta segunda palabra fiel que me encuentro en la carta de Timoteo me ha sorprendido. Vamos a leerla. Dice: palabra fiel. Es decir, algo importante, una verdad, un fundamento estable, un cimiento sólido. ¿De acuerdo? Palabra fiel significa todo esto. Palabra fiel. Y dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, es un buen deseo querer ser obispo. Es un buen deseo querer ser obispo. Anhelar obispado es una buena obra, es un buen deseo. Es algo bueno para que tú lo desees, para que yo lo desee. Y Pablo dice: esto es una palabra fiel. Esto es algo importante. Esto es algo que debemos de considerar. Esto es algo que tenemos que valorar. Esto es algo que nos puede dar fortaleza en nuestra vida. Anhelar significa esforzarse en alcanzar. Anhelar no es solamente decir: ¡ay, cuánto deseo, ay, cuánto deseo! Estoy anhelando. ¿Qué estás haciendo? Estoy anhelando. Es esforzarse en alcanzar. Es algo más que soñar. Si estás soñando algo bueno, es despertarte e ir a por ello. Anhelar. Estoy anhelando. Anhelar significa esforzarse en alcanzar. Y describe esa acción de conseguir eso que yo anhelo. Es una acción externa. Y desear significa una pasión fuerte que nace en el corazón. Se refiere a un deseo interior, algo interno. Anhelar es externo, desear es interno. Y juntas, anhelar y desear, las dos palabras describen muy bien las cualidades de este tipo de personas, de los que van a ser obispos, de los que
van a desarrollar obispado. Se trata de alguien que lo busca y procura con un fuerte dinamismo externo y que además está motivado a ello por un fortísimo y apasionado deseo interno. La combinación de ambas, de ese esfuerzo externo y de esa pasión, de ese deseo interno, es lo que nos lleva a ser buenos obispos, a desarrollar un buen obispado. Dios dice que anhelar obispado es una buena obra, es desear una buena obra. La pregunta sería la siguiente. ¿Tú puedes ser alguno de esos que anhelan obispado? ¿Yo puedo ser alguno de esos que anhelo obispado? O más concretamente, ¿te asegurarás tú que me estás escuchando aquí y tú que me estás escuchando a través de la grabación, ¿te asegurarás tú de desear una buena obra? Que Dios dice que es una buena obra desearla, al anhelar obispado. O sea, a partir de ahora tú te vas a convertir en un obispo, te vas a tener los obispos. Como anécdota sirva que cuando yo trabajaba en Bimbo, a mí me decían el obispo en Bimbo, porque los obispos, normalmente, los obispos de la Iglesia Católica Romana, la mayoría suelen estar gordos. Y a mí me decían obispo por eso, y me decían obispo también porque yo hablaba de mi fe, y bueno, pues este fue el mote, el sobrenombre. Algunos me lo decían de forma despectiva, otros me lo decían de forma menos despectiva, pero a mí me conocían así cuando yo trabajaba en Bimbo. O sea, yo era el obispo de Bimbo. Pero entonces esto significa que tú vas a ser el obispo del lugar donde trabajas, tú vas a ser el obispo del instituto, tú vas a ser el obispo de la universidad, tú vas a ser el obispo de Apadís, tú vas a ser el obispo de las gasolineras, o tú vas a ser el obispo del Mercadona o del Consum. ¿Significa esto? Significa que tú te vas a tener que buscar una ropa ancha, una sotana y ponerte un gorrito de esos de color morado para taparte el cogote. Me contó un pastor amigo, pastor de la iglesia de Murcia, nuestro amigo Germán, me contó que un día llegó a la iglesia y ellos tienen allí una pequeña cafetería y demás. Y un hermano llegó y le dijo: hombre pastor, venga que le invito a un cafecito, le invito a un cafecito. Y él dijo: hombre, muchas gracias, tal. Y se fueron a tomar un café antes de la reunión. Y dice que una hermana que lo oyó por allí le dijo, ni corta ni perezosa, le dijo: qué bueno es ser pastor, por eso me gustaría que mi marido fuera pastor, para que lo invitaran a tomar café. Y me decía Germán, tú fíjate el concepto que tienen de lo que es un pastor, de lo que es un obispo. Sabéis que obispo, pastor, anciano, es una palabra que se intercambia, el nombre es el mismo y se usa para definir a las mismas personas, al mismo tipo de personas en todo el Nuevo Testamento. Entonces me decía, fíjate qué concepto tienen de lo que es un obispo, de lo que es un pastor. Confundimos obispado, y este es el punto, porque si anhelar obispado es una buena obra, es desear una buena obra, esto no significa que deseemos todos estar en un puesto jerárquico, predominante o de mando en la iglesia. Confundimos obispado con ocupar un puesto de relevancia e importancia. Confundimos obispado con ser el pastor o ser, entre comillas, como muchos lo dicen, el gran siervo de Dios. Confundimos obispado con todo esto. Confundimos obispado con quien manda y con quien tiene más privilegios en la iglesia. Y yo me pregunto, ¿será esto ser obispo? Sin duda que no. O sea, estoy convencidísimo de que no es esto ser obispo. Siempre ha habido quienes desean mandar, dirigir, dar órdenes y quienes les gustan que los reconozcan
que los aprecien, que les hagan la pelota, que los inviten a tomar café, que los traten con honor. Pero esto no es ser obispo. No me voy a tirar para aquellos que tenían que besar el anillo, que le guste que le besen la mano. Esto no es ser obispo, según la Escritura. Aunque haya obispos así, dentro de todas las iglesias, católica, evangélica, etcétera, etcétera. Según el diccionario de la RAE, y yo creo que esto ha influido mucho porque a lo largo del tiempo se ha desvirtuado lo que es el término obispo, según el diccionario de la RAE, la definición de obispo es, y la leo literalmente, pones en la RAE obispo y dice, en el catolicismo, el prelado superior de una diócesis, fijaros, superior, de una diócesis, al que se le ha conferido por el sacramento del orden el primer grado de la jerarquía eclesiástica. Esto es según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo que es un obispo. Y ahora la pregunta es una palabra fiel querer ser un obispo así? A mí se me cruzan los cables. A mí sinceramente, si pienso que es una palabra fiel esto, a mí se me funden los fusibles, se me hace un cortocircuito, se me disparan todos los automáticos y se funden hasta los fusibles del contador. Creo sinceramente que esto lo hemos interpretado mal y me extraña muchísimo que esta palabra fiel, signifique que sea bueno que deseemos querer ser el que manda en la iglesia, querer ocupar un cargo predominante en la iglesia. Entonces tenemos que definir qué es el obispado. ¿Qué es el obispado? Y ahora voy a entrar un poquito en un pequeño explicación de lo que es obispado, un pequeño estudio bíblico acerca de lo que significa la palabra obispado, espero que no sea muy tedioso, para definir exacta y concretamente de qué se trata el obispado. Esto que dice la Biblia, que anhelarlo es bueno y que es un buen deseo, y que además es algo importante y fundamental, con el objetivo que Pablo estaba hablando de luchar, de evitar que en la iglesia se naufrague en cuanto a la fe, sin perder de vista esto. Porque luchando contra las falsas doctrinas, la base fundamental era que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y esa sí que es una palabra fiel y la asumimos, y yo lo entiendo y no me costó nada darme cuenta de esto. Esa es la base de nuestra fe. Pero que sea una palabra fiel anhelar el obispado, y además pensando que un obispo es el que tiene más alto honor jerárquico y más alto rango, pues se me cruzan los cables. O sea, sinceramente no lo veo. Entonces, ¿qué es obispado? La palabra en el griego original es episcopé, de la cual proviene nuestra palabra episcopal. Episcopal significa perteneciente o relativo al obispo. El significado literal de la palabra episcopé, que viene de epi, que significa sobre o encima, y escopos, que es mirar, acerca, considerar, fijarse. Fijaros que nuestras palabras telescopio, microscopio, llevan la parte escopes, de escopio, de mirar, de fijarse, de ver. Entonces, el significado literal es supervisar, mirar por encima, mirar sobre, supervisar. Y viene de epi, sobre encima, y escopos, mirar acerca, considerar, fijarse, etc. La misma palabra griega, episcopés, que aquí en este versículo, en 1 Timoteo 3:1, se traduce por obispado, aparece en distintos textos de la Biblia más. Aparece, por ejemplo, en 1 Pedro 2:12, y este es importante, vamos a leerlo, pónmelo en la pantalla, por favor. 1 Pedro 2:12, porque estamos intentando darle el significado real de lo que significa obispado. Porque si yo quiero convencerte a ti, y si yo entiendo que lo que Dios
nos está diciendo esta mañana es que tú tienes que salir deseando y anhelando el obispado, porque esa es una buena obra según Dios. Yo tengo que definir qué es el obispado. No te puedo vender que obispado es que te compres una mitra, que te compres un anillo y que te compres una sotana de color púrpura. O que te hagas el jefe de una iglesia y montes tu propia iglesia evangélica. No se trata de esto, ni mucho menos. Entonces, 1 Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahí está, Pedro está diciendo cómo tenemos que vivir como siervos de Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Y fijaros lo que dice: en el día del obispado, en el día de la visitación, en el día del episcopés, en el día de la visitación, en el día en que Dios mire o supervise, en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, en este versículo, episcopés, obispado, se traduce por visitación y se refiere a la visitación de Dios, a cuando Dios va a mirar y va a observar. ¿Para qué? Para ponerse en marcha el plan de Dios, para tomar acción. El significado básico de esta palabra es observación, inspección, supervisión o vigilancia. Aparece también en Lucas 1:68, cuando Zacarías está diciendo: el Señor nos ha visitado. Y está hablando, dando gracias, porque nacía Juan el Bautista, su hijo Juan. Aparece también en Lucas 19:44 y también se traduce por la misma palabra, visitación. Así que la idea de la palabra episcopés, obispado, es de mirar u observar con el fin de tomar acción. Es decir, actuar para bendecir, para obrar en favor de. Esa misma palabra también sale en Hechos 1:20. En Hechos 1:20 se han reunido los apóstoles y Pedro está diciendo: como Judas se quitó de en medio, es necesario que otro tome su oficio. Está citando al Antiguo Testamento. Pues la palabra oficio es la palabra episcopés. Y aquí se traduce por oficio, significando algo más que visitación, que supervisión, significando también la ocupación en un trabajo. También sale en 1 de Pedro 5:2. Y en 1 de Pedro 5:2 se traduce por cuidando. Está Pedro diciendo que tenemos que cuidar de la grey de Dios. 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, episcopando, obispando de ella, no por fuerza, es decir, cuidando. O sea, que un obispo no es el que manda, es el que cuida, es el que trabaja en cuidar, es el que está vigilando, está supervisando para actuar, para bendecir, para cuidar. Ese es el trabajo del obispo. ¿De acuerdo? Estamos uniendo todos los significados que nos está dando la palabra episcopés en todos los lugares donde sale en la Biblia. Y también se usa en Hebreos 12:15, donde dice: mirad bien que ninguno de vosotros tal, mirad bien, episcopés, obispar bien, obispar bien, ser buenos obispos, es decir, mirad bien. Y ahí se traduce como mirad bien. Entonces, resumiendo, para no extenderme con esto muchísimo, podemos definir el obispado como un trabajo de supervisión que mira bien, observa y se fija para tomar acción en consecuencia, para cuidar y bendecir. Qué lejos está de entrar ahí para que te inviten a tomar café y para mandar o gobernar, ¿no? Y para que te besen la mano. Qué lejos está el verdadero obispado de lo que hasta ahora hemos pensado que era el obispado. El gran siervo de Dios. ¿Cómo puede ser un siervo grande? Bueno, vamos a dejarlo porque estamos en terrenos un poco peligrosos.
Podemos definir obispado, y lo leo a forma de resumen, como un trabajo de supervisión que mira bien, que observa, es decir, que está vigilando, que está velando. Jesucristo muchas veces decía, no habéis podido velar conmigo. Él se iba y velaba. Yo creo que velaba por sus discípulos. Porque cuando a Pedro le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado, yo he velado. Yo creo que Jesús podía haber dicho, yo he sido un buen obispo. He obispado bien por ti, para que tu fe no falte. Que mira bien, observa y se fija para tomar acción en consecuencia, para cuidar y bendecir. Sinceramente, no sé quién es el que nos ha metido en la cabeza que el obispado se trata de un puesto de mayor jerarquía que los demás. Pero, y finalmente, por si queda alguna duda, hay un versículo definitivo que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Primera de Pedro 2, 25. Este versículo es el que ya me convenció de lo mal que estábamos, que hemos interpretado este versículo y del error tan grande de cómo hemos creído acerca del obispado, del pastorado, de dirigir la iglesia. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Y dice, pero ahora habéis vuelto al pastor, ¿y qué? Al pastor, ¿y qué? Y obispo de vuestras almas. ¿Quién es el pastor y obispo de nuestras almas? Es Jesús. Es Jesús mismo. En este texto, 1 de Pedro 2:25, aprendemos que el obispo de nuestras almas es el Señor Jesucristo. Así que yo creo que lo más correcto para entender bien el obispado, para entender bien esta palabra fiel, de que anhelar obispado es un buen deseo para todos nosotros. Porque cuando dice si alguno, eso significa que cualquiera de nosotros puede anhelar obispado. En vez de si alguno, podríamos decir cualquiera que anhela obispado. Lo que pasa es que dice si alguno, porque la gran mayoría pasan de anhelar obispado. La gran mayoría dicen esto no es para mí. La gran mayoría piensan, igual que pensó Caín, que no son los guardas de su hermano. Cuando Caín mató a su hermano Abel y Dios se le acercó, le preguntó y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y Caín se hizo el tonto y dijo, ¿es que soy yo acaso el obispo de mi hermano? ¿El guarda de mi hermano soy yo? Por eso dice la Biblia, cualquiera de vosotros que anhele, no dice cualquiera de vosotros que anhele obispado, dice si alguno. ¿Por qué? Porque no es lo habitual. Porque no es lo habitual. ¿Por qué? Porque también hemos entendido mal el obispado. Por eso no anhelamos el obispado y no estamos deseando una buena obra de parte de Dios. Ahora, ¿qué enseña Jesús, el obispo, el pastor y obispo de nuestras almas, acerca del obispado? ¿Cuál es la enseñanza del obispo de nuestras almas acerca de este tema? Y ahora sí vamos a Marcos capítulo 10, nos vamos a meter en materia. Marcos capítulo 10, después de haber sentado haber dejado claridad en todas estas cosas. Mateo capítulo 10, versículo 42 al 45. Y vamos a ver algo que Jesús dijo de cómo debe de ser el obispado. Jesucristo habló del obispado en términos de servicio. Él dijo, mas Jesús llamándolos, después de que Santiago y Juan quisieran un puesto de preeminencia, quisieran un obispado como el que pensamos que es, con rango, con importancia, con jerarquía, donde te invitan a tomar café, donde gozas de privilegios, mandas y gobiernas. Y Jesús, cuando los otros se mosquearon, los llamó. Jesús, llamándolos, versículo 42, les dijo,
Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El obispo de nuestras almas no vino para ser servido. Él vino a servir. No se trata de ser servido, sino de servir. Él dijo también, y os leo la Nueva Traducción Viviente en Mateo 23:11, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. O sea que Jesús, el obispo de nuestras almas, enseñó que el que es el mayor debe servir. Nunca dijo que sirvamos para ser mayores, que anhelemos obispado para figurar, para ser mayores, para tener un puesto de importancia, para ser aceptados, admirados, para tener fama o para tener éxito, para triunfar sobre los demás. Nunca dijo esto. Servimos, porque es un privilegio ser como Él. Jesús enseñó que el mayor debe de servir. Nunca dijo que sirvamos para ser mayores. Porque si servimos para ser mayores, estamos corrompiendo el servicio. Servir para ser promovido es incorrecto. Servir para que los demás digan, oh, qué bueno, oh, qué bien. Servir para esto es completamente incorrecto. ¿Cuáles son las motivaciones que nos llevan a servir? Pero definitivamente, solo cuando estamos dispuestos a servir, es que Dios está dispuesto a promover. Solo cuando estamos dispuestos a servir, es que Dios está dispuesto a promover. Pero jamás debemos servir para ser promovidos. Servimos porque es un privilegio ser como Él. Porque Él es el ejemplo de obispado. Porque Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Servir, pues, no es de sirvientes. Desterremos esa imagen de nuestra cabeza. Servir no es de sirvientes. Que nuestra pasión más grande sea servir. Habíamos dicho que era un anhelo y una pasión. Que nos apasione servir a los demás. El mayor obispo es el mayor servidor. Jesucristo el obispo es y fue nuestro mayor servidor. Servir no es de sirvientes, servir es de señores. Por eso Jesucristo el Señor nos dio ejemplo. Él vino para ser un obispo servidor, no un obispo con rango y jerarquía. Esto le cruzó los cables también a los líderes religiosos de la época. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno me califica a mí y te califica a ti, nos califica a todos nosotros. Si alguno anhela obispado, es decir, desea ser obispo, está deseando una buena obra. O sea que es una verdad fundamental para la Iglesia, para la salud espiritual de la Iglesia, que tú y yo anhelemos ser obispos de nuestros hermanos. Será una buena obra para evitar que naufraguemos en cuanto a la fe, unos y otros. ¿Lo puedes ver? ¿Te das cuenta ahora? ¿Lo vemos ahora al llegar a este punto?
es de vital importancia que nos cuidemos los unos a los otros. Es de vital importancia que no pasemos de los demás. Es de vital importancia que seamos guardas de nuestros hermanos. Es de vital importancia que anhelemos obispado, porque es una buena obra delante de Dios. Es de vital importancia que seamos obispos los unos de los otros, que deseemos con todo nuestro corazón velar por otros y supervisar sus vidas, no para organizarlas, no para mandarles, no para obligarles a cumplir normas, no para esto, para cuidar de ellos, para bendecirlos, para establecer su salud espiritual. Porque cuidar y mirar por los demás es una buena obra. Porque ser obispos, ya no en nuestra iglesia, ser obispos en nuestra casa, ser obispos de nuestra esposa, ser obispas, si se puede decir así, de nuestro esposo, ser obispos de nuestros hijos, ser obispos de nuestros padres, ser obispos de nuestros familiares, ser obispos de nuestros vecinos, ser obispo de Bimbo, ser obispos de nuestro vecindario, ser obispos de nuestra empresa, ser obispos de nuestros compañeros, ser obispos de nuestros amigos, ser obispos de nuestros vecinos, ser obispos de nuestros hermanos en la fe, ser obispos de nuestros vecinos y conciudadanos, ser obispos incluso del que nos cruzamos con él en la calle, o del que conocemos o nos juntamos con él en el Mercadona, en el Consum, en el mercado, en la tienda. Es una buena obra delante de Dios. Es una buena obra delante de Dios. Palabra fiel, palabra fiel. Es tiempo de cambiar nuestro enfoque. Servir y cuidar a los demás es una buena obra. Esto es lo que vino a hacer Jesús. Por eso Él es el obispo, el mejor y mayor obispo, porque Él vino a servir a los demás. Es tiempo de cambiar nuestra mentalidad, nuestro punto de vista, nuestro enfoque. Es tiempo de decir, yo voy a la iglesia para recibir exclusivamente. Es tiempo de anhelar obispado, de obispar sobre la vida de los demás, de supervisar, de orar, de guardar, de velar, de vigilar sus vidas, de procurar su bienestar, su bendición, de actuar para bendecirlos. ¿Será nuestro anhelo y nuestro deseo anhelar obispado? Lo buscaremos y lo procuraremos, como hemos dicho antes, con un fuerte dinamismo externo, motivados por un fortísimo y apasionado deseo interno. ¿Será una de las razones de nuestra vida anhelar el obispado del servicio? Es una muy buena obra que desear. Es una muy buena obra que desear. Está claro que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se reconoce a los obispos como a las personas que eran los responsables de la iglesia. Pablo se reúne con los ancianos, con los pastores, con los obispos. Él le dice a Timoteo aquí, palabra fiel, si alguno desea o anhela obispado, buena obra desea. Y luego establece los requisitos de los obispos. Y luego dice cómo tenemos que ser para ser buenos obispos. Eso es para otro tema, para otro día, para no extendernos más. Tendríamos que hablar acerca del servicio, acerca de las cualidades de cómo ser obispos de verdad. Y no voy a engañar. La Escritura también habla de los obispos que son los responsables de la iglesia. Pero yo entiendo que cuando Jesús dice, la mies es mucha y los obreros son pocos,
rogad al Señor que envíe obreros a su mies. Él sabía que la humanidad necesita verdaderos obispos que cuiden de las almas. Los obispos son pocos. Son pocos. Somos pocos. Porque no alcanzamos a hacer un buen trabajo. Si alguno anhela obispado, y es una palabra verdadera, fiel, es algo firme, es algo estable, es un fundamento, es fundamental. Porque la salud de la Iglesia depende de el cuidado que tenemos los unos de los otros. Depende de la supervisión, de cómo velamos los unos por los otros. Supervisión, no decir, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué haces cada día? ¿Qué haces con tu vida? No, no este tipo de supervisión. Supervisión de decir, todos los días, todas las mañanas, todas las noches. Orar. Padre, te pido por la vida de mi hermano. Te pido que le ilumines, que le ayudes en lo que tiene que hacer, en los pasos que tiene que dar. Que estés con él, que le ayudes en este problema, en esta dificultad, en esta adversidad. Que le ayudes a vencer la tentación, que le des fortaleza, que lo protejas del mal. Eso es velar. Eso es supervisar. No es mandar en la vida de los demás. No es tratar de organizar su vida. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si todos nosotros deseáramos cuidarnos los unos a los otros, velad los unos por los otros, supervisar delante de Dios la vida de los unos por los otros, la salud de la Iglesia sería mucho mejor. Porque esto es una palabra fiel. Es verdad, es verdadera. Es verdadera. Así que ¿cuál es un buen deseo? ¿Qué deseas? ¿Desearás en esta mañana convertirte en obispo? ¿Desearás y anhelarás el obispado? Yo con todo mi corazón entiendo que Dios te está llamando a que tú digas, me voy a involucrar. Me voy a involucrar. No voy a estar al margen, no voy a estar de lado, no me voy a poner de perfil. Voy a entrar de lleno. Me voy a involucrar en la vida de mis hermanos, en la vida de los demás, en la vida de mis vecinos, en la vida de mis familiares, en la vida de mis amigos. Me voy a involucrar como obispo, igual que Jesús lo hizo. No como el obispo de Roma, igual que Jesús lo hizo. No para que me inviten a tomar café, para servirlos, para cuidar de ellos. Padre, gracias te damos, Señor. Jesús, gracias por ser el pastor y el obispo de nuestras almas. Gracias porque tú has sido un buen obispo, un ejemplo que debemos de seguir e imitar. Ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad, nuestra percepción de en qué consiste el obispado. Y muévenos a anhelarlo y a desearlo. Señor, y a los que de alguna manera ya lo somos, ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacerlo bien. Ayúdanos a ser como debemos de ser. Ayúdanos a desarrollarlo bien. Danos fuerzas, danos ánimo. Aumenta nuestras capacidades.
Derrama de tus dones y tus talentos sobre nuestras vidas, para servirte a ti, sirviendo a los demás, para velar por ellos, para supervisar sus vidas delante de ti. Padre, gracias, porque tú eres el pastor y el obispo de nuestras almas. Ejemplo nos diste. Ahora, Señor, ayúdanos a entender que la salud de tu iglesia depende de esta verdadera palabra fiel. Que todos nosotros anhelemos obispado, porque ese es un buen deseo. Esa obra es un buen deseo. Buena obra desea. Señor, pon el deseo en nuestro corazón y danos la fortaleza para actuar en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Un buen deseo, es un buen deseo, ¿eh? Es un buen deseo. Tiene cosas buenas, luego te invitan a tomar café. Que Dios os bendiga muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que soportéis bien estos calores, esta ola de calor que parece que no se termina, enganchamos una detrás de otra, ¿no? Que tengáis un buen domingo, los que tengáis posibilidad de ir a la piscina a refrescaros, aprovechar, refrescaros o poder encender el aire acondicionado, disfrutar. Que tengáis una muy buena semana. Que Dios os bendiga y que se despierte en vuestros corazones el anhelo y el deseo de convertiros en obispos. A partir de ahora voy a ser el obispo de mi empresa, el obispo de mi escalera, el obispo de mi comunidad de vecinos, el obispo de mi clase, el obispo de mi trabajo, de mi oficina. Que Dios os bendiga y os haga buenos obispos de todos aquellos que están alrededor de vosotros, en el nombre de Jesús.